¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana, este espacio de actualidad de cada jueves en Telaracena, en el que la actualidad nos trae hoy un tema importante, un tema de protocolo, de honores y de medallas de la ciudad de Aracena. Tenemos mañana ese acto importante en el calendario de nuestro municipio en torno a la festividad de San Blas, al Día del Patrón. Se viene entregando en los últimos años esas medallas, insignias, reconocimiento de todo el pueblo de Aracena a personas, instituciones y empresas destacadas de nuestra localidad, y este año pues tenemos quizá un poquito más alejada de la fecha de San Blas, ya en el 17 de febrero, mañana viernes, en el Teatro Sierra de Aracena, ese acto honorífico del que toda Aracena será partícipe. Queremos tener aquí en primicia, en Telaracena, pues unas pinceladas de quiénes serán esas personas homenajeadas y algunos detalles que podemos ir avanzando, aunque la gala que se ofrecerá mañana en el teatro pues será por supuesto mucho más intensa y nos ofrecerá mucha más información sobre los galardonados. Pero bueno, nos interesaba mucho tenerlos aquí hoy para ir conociendo ya esas sensaciones previas también a un acto que yo creo que llega una vez en la vida y seguro que es de gran importancia para quien lo recibe y para su entorno. Tenemos a 3 de esas medallas aquí en una primera ronda, pero van a estar las 5 medallas que se entregan este año de la ciudad de Aracena en nuestro municipio, van a estar aquí en este programa. Vamos a dividirlos en 2 bloques y en primer lugar recibimos a Carlos Sánchez. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y enhorabuena. Gracias. Ahora entraremos en materia. Pilar Rodríguez, la Hola. Confitería Rufino. Sí. Bueno, bienvenida también. Muchas gracias. Irene García, directora de la Banda Municipal de Música de Aracena. Bienvenida y muchas gracias por venir, que sabemos que tienes una semana intensa con Aracena. Sí, tenemos una semana intensa de trabajo. La estás viviendo con ilusión, además de con intensidad. Sí, muchísima. Además porque, bueno, pues estamos muchas personas trabajando por y para ello, ya sea actualmente como hace muchísimos años, todo el recorrido de la banda, y la verdad es que para mí es un honor también poder estar aquí y poder compartirlo con ellos en este momento, Así que esta semana tenemos a Esta Irene semana, con nosotros aquí prácticamente sí. cada Todos día, los días. todos los días, porque además, Sí. bueno, la banda de música, que será una de las galardonadas en mañana viernes, tendrá un papel además muy protagonista en la gala, pues porque será también la nota musical y eso hay que prepararlo a conciencia. Ahora nos contará Irene algunos detalles. Antes vamos a ir desgranando a los galardonados. Carlos Sánchez, le he presentado a Carlos sin más detalles y es que yo creo que Carlos no necesitas mucha presentación en Aracena. Carlos Sánchez, por tu vinculación al mundo educativo, sobre todo, tantos años como profesor en el Instituto San Blas, tantos años dedicado a la cultura, involucrado en el mundo de la cultura en Aracena, pues hacen que Carlos Sánchez sea una persona muy, muy conocida. Pero hay otros aspectos de Carlos que quizás no se conozcan tanto y que van a ponerse en valor también en esta gala, sobre todo esa faceta de investigador nato. ¿Cuántos años, Carlos, dedicado a la a la investigación y a la puesta en valor de una figura que parece que no tenemos muy presente en Aracena, pero que ha sido muy importante para Aracena y para la Sierra, como es la figura de Benito Arias Montano? Bueno, en realidad, digamos que desde el año 1984, pues un poco empezamos a escribir una serie de artículos. Digo empezamos porque en colaboración con otros, concretamente con Pepe Mora, y con ánimo de desempolvar y de rescatar un poco del olvido la figura de Arias Montano, que como tú acabas de decir, es alguien, digamos, de una talla verdaderamente importante a nivel europeo. Y podemos decir sin el más mínimo género de duda que dentro de los personajes, digamos, de la Sierra, el más importante y el de unas dimensiones más universales es Arias Montano, sin duda alguna. Bueno, yo creo que no somos muy conscientes los serranos del valor de esa figura vinculado a nuestra sierra,
Benito Arias Montano, bueno, pues un humanista del que yo creo que Carlos Sánchez bebe en cierta parte. Yo no sé si Carlos Sánchez era humanista ya antes de conocer la figura de Arias Montano o se ha dejado contagiar, pero por lo que hemos ido conociendo y también en la preparación de esta medalla, Carlos es un humanista, lo podemos decir, porque tiene varias facetas, no solo el de la filosofía o la filología, la teología, sino mucho más allá, incluso la faceta de pintor reúne Carlos en sus haberes. Total. Aficionado total. Ya veremos que no es aficionado total. Bueno, estamos preparándolo, lo avanzamos ya unos vídeos aquí en Telaracena que muestran un poco, y lo hemos visto ya, hemos podido apreciar esas pinturas de Carlos Sánchez, que bueno, yo creo que Carlos tiene otro capítulo para ofrecer a Aracena, que es el de la pintura y el de los retratos. ¿A cuántos amigos ha retratado Carlos Sánchez? Bueno, sí, bastante, pero ya te digo que es un puro divertimento, que es casi un atrevimiento. Bueno, teniendo en cuenta además que tenemos en este medallero de la ciudad de Aracena a un pintor también que va a ser reconocido, que lo tendremos en la segunda ronda. Dice Carlos, bueno, a mí como pintor no me presente, que no, que soy aficionado. Bueno, tendremos a Ignacio Alcaría, que también se reconoce su labor en ese campo, en esa materia. Carlos, pero sobre todo también tu labor educativa, ¿no? Que has dejado en nuestros jóvenes, seguro que un legado y una impronta que ahí está, ¿no? Y que muchos de ellos habrán seguido tu senda. Sí, concretamente Pilar. Ah, Pilar. Sí, yo he sido alumna. ¿Qué recuerdas, Pilar, como alumna de Carlos Sánchez? Porque bueno, tenemos aquí las dos partes, esto hay que aprovecharlo. Sí. Pues es que Carlos siempre ha sido una persona con una formalidad innata, su seriedad, pero a la vez cariño. Era como una persona en la que tú veías como que te podía abrir los brazos, pero él tenía su seriedad y su formalidad y quería que la educación fuera una educación con el respeto a los demás. Es lo que yo he vivido y lo que yo he visto de él. Y después, como profesor educativo, fenomenal. Una cultura y un saber hacer y un tratamiento hacia los alumnos espectacular. ¿Qué impartió en tu caso? ¿Qué asignatura te impartía? No sé si literatura podría ser, ¿no? Yo no recuerdo ¿Qué asignatura recibió Pilar? No, yo creo, te recuerdo en lengua, casi en los últimos cursos. Sí. Literatura, lengua, alguna, era. Porque Carlos, bueno... no sé si han sido más de un curso, yo recuerdo ahora mismo uno quizás. Sí, también con... Porque en el Instituto San Blas ejerciste como profesor de lengua y literatura principalmente, como catedrático de lengua y literatura. Sí, como profesor de lengua y literatura, pues estuve desde el año 77... Sí, desde el año 77 hasta el año 2000. Además del Instituto San Blas, previamente habías estado también en el Colegio Menor, sí. O sea, el antecesor del Instituto San Blas. Sí, bueno, claro, desde el punto de vista además educativo, en el sentido amplio de la palabra, yo creo que el Colegio Menor tuvo una importancia para Aracena enorme, lo mismo que el Colegio Femenino de las Monjas del Valle. En realidad se nutría fundamentalmente de alumnos becarios, que además eran unos alumnos muy motivados, que yo creo que quizás eso después no se dé en estos momentos tanto, pero claro, eran digamos, provenientes de toda la sierra, bueno, desde Zufre hasta Encinasola, hasta Rosal, que claro, su manera de estudiar en el colegio, en el instituto, era teniendo el internado del Colegio Menor. En fin, y allí tenían también un acompañamiento educativo en cuanto y formativo. Entonces yo creo que eso, desde el punto de vista social, no cabe duda que tuvo una importancia grande.
Además eran unos alumnos, ya te digo, especialmente motivados porque sabían que, digamos, su posibilidad de continuar estudiando y de un futuro lo tenían que conseguir a base de mantener la beca. Carlos, hablando del alumnado, que habrán sido muchas las generaciones que han pasado por tus clases y que han tenido ese privilegio de escucharte, porque debe ser un privilegio, sí. Una clase de Carlos Sánchez. ¿Han seguido la estela algunos? Porque bueno, el mundo el estudio quizás de los textos más antiguos, de personajes como Benito Arias Montano, o sea, ese interés por esa cultura, no sé si ha quedado en alguien. ¿Puedes decir que tienes un discípulo en ese camino? Bueno, no sé cómo decirte. Por ejemplo, hay uno que fue alumno, ahora mismo es profesor de filosofía, que es Luis Guerra, que sabe muchísimo de Arias Montano y se aficionó a ese, digamos, a investigar por ese. Arias Montano tiene un problema que es, digamos, que toda su obra prácticamente está en latín. Digamos, el hecho de él irse prácticamente, digamos, en Europa, en Flandes, digamos que el latín era la lengua de cultura y lo que le posibilitaba que prácticamente tener una cantidad de lectores en todo supranacional. Pero claro, eso como contrapartida tuvo que realmente en España y en el futuro, pues realmente fue, digamos que... Poco estudiado posteriormente. Quizás uno de los mayores estudiosos de Arias Montano pueda ser Carlos Sánchez, probablemente. No. No, muy probablemente, al menos en nuestro entorno seguro, que la única persona que ha querido en la Universidad de Huelva hay... Digamos que la Universidad de Huelva se creó en 1993, próximo al centenario de Arias Montano, y realmente gracias a esa labor un poco divulgativa que se hizo, inició, digamos, una vía de estudio y de investigación de Arias Montano importante, junto con la Universidad de Cádiz, con la de Badajoz y con la de León, son las universidades que más se han dedicado a la investigación de Arias Montano. Pero sí es cierto que Carlos Sánchez ha dejado una larga publicación de estudios, de artículos, de libros dedicados a la figura de Arias Montano y sobre todo muy interesante, que también imagino que eso es lo que se pondrá en valor en esta entrega de esta medalla, este reconocimiento, el de la vinculación de Arias Montano con Aracena y con la Sierra de Aracena. Sí, claro, claro, sí. ¿Qué es lo más importante que nos dejó Arias Montano aquí en Aracena? Hablamos de nuestro pueblo. Bueno, en realidad la cátedra de latinidad, que fue un privilegio para Aracena frente a otras ciudades importantes que la tenían. Aracena no tenía las dimensiones ni la población que otras en las que había ese tipo de escuela. Y fue la primera enseñanza secundaria de Aracena, claro. Bueno, o sea que tenemos larga historia en esa materia educativa y en la enseñanza secundaria. Bueno, ya en tiempos de Arias Montano, la cátedra de la latinidad que estaba en la calle Estudio, creo, en la calle Estudio de Aracena, ¿no? Estudio, primero... O sea, tiene un sitio físico que podemos reconocer. ¿Dónde estuvo esa cátedra? Sí, en las traseras de donde está ahora el hogar del pensionista. Ahí estuvo. Previamente era frente al Carmen. Ajá, bien, bien. Lo que fue el edificio de teléfonos al principio. Bien, bueno, pues es inevitable hablar de Arias Montano cuando hablamos con Carlos Sánchez, se nos va el tema, y es que están muy ligados y sobre todo a mí me gustaría destacar también eso, ¿no? Cómo el humanista contagia de humanismo a Carlos Sánchez, que un poco reúne, ¿no? esas características de un personaje humanista que hoy día, pues yo no sé si eso es muy normal, ser humanista en estos tiempos que corren, Carlos.
Bueno, yo creo que en parte sí hay un cierto resurgimiento. Hay una cátedra de humanismo en la Universidad de Huelva y bueno, los estudios, por otro lado, los estudios latín han descendido clarísimamente. Bueno, pues sí me gustaría dar una pincelada también con Carlos, antes de pasar a hablar con las demás protagonistas de esta entrevista, de lo que es Aracena para ti, pues porque eres un niño de Aracena, o sea, nacido aquí, criado aquí y siempre vinculado a tu pueblo, y aquí sigues con nosotros. ¿Qué es Aracena para Carlos Sánchez y qué aporta Aracena a Carlos y Carlos a Aracena? Bueno, yo en ese aspecto, digamos que la concesión de la medalla, digamos, de alguna manera me sorprende y me desconcierta, porque mi labor no ha sido prácticamente nada pública, sobre todo si la comparamos, es decir, desde el punto de vista de la medalla tiene una cierta proyección comunitaria y social. Entonces la repercusión, digamos, en la comunidad que puede tener, que digo yo, la confitería de Rufino o la banda municipal frente a eso, digamos que el desarrollo de mi profesión es mucho menos público, mucho menos, y en ese aspecto me ha desconcertado de alguna forma. Bueno, esto es la modestia del No, estudioso y del investigador que piensa que piensa que no es público, pero lo es. Y si te digo, realmente yo creo que todo esto proviene de un primer homenaje que me hicieron en junio, promovido por antiguos alumnos y compañeros profesores. Y como resonancia, como eco de aquello, yo creo que viene esto. ¿O no? ¿O ya estaba pensada esta medalla desde antes? Eso no lo sabemos, habrá que preguntarle a quien ha designado estas medallas, que bueno, decimos que se deciden por decreto de alcaldía, o sea, propuestas de alcaldía, pero que después han sido aprobadas unánimemente en un pleno municipal y bueno, pues que tiene un poco ese apoyo, ¿no?, del pueblo, ¿no?, ese beneplácito de todo y ese reconocimiento público de todo desde el pleno municipal, pero por supuesto extensible al pueblo de Aracena. Carlos, dice que no es pública su labor. ¿A cuántos alumnos has dejado esa senda, ¿no?, del conocimiento? Y también tu participación en muchos actos culturales, porque yo creo que te hemos visto en muchísimas charlas culturales, ponencias y todo eso, pues ha debido quedar en algún sitio y probablemente público. A Carlos se lo había olvidado esa parte. Bueno, pues enhorabuena a Carlos Sánchez por este reconocimiento. Ahora hablaremos algunas cositas más, pero me gustaría entrar con la confitería Rufino. Otra que no necesita presentación. Quien no conoce la confitería Rufino. Una característica que se me ha olvidado decir de Carlos es la humildad. Aquí la estamos viendo. Aquí la estamos viendo. Yo me imagino a estos alumnos como Pilar, con 14, 15 años que tendría cuando Carlos le dio clase, o 16 como mucho, cuando veían entrar a Carlos Sánchez en clase, lo primero se quedarían todos bien calladitos. O sea, lo que impone una figura que tiene saber, ¿no? Yo creo que eso era respeto, sobre el todo. Respeto. Sí. Respeto que transmitía. Sí. Bueno, sería también muy buena alumna Pilar, tiene pinta. Aprendimos. Bueno. Bueno, Pilar, confitería Rufino, es como Carlos, es un embajador de, bueno, pues de eso, ¿no?, de esa literatura, de ese saber que se fraguó aquí en Aracena, en la Sierra de Aracena, a través de Benito Ares Montano y por supuesto de muchos más estudios que ha ofrecido a lo largo de su vida. La confitería Rufino es embajadora del nombre de Aracena, pero además, si nos vamos a las fechas, o sea, casi que a tiempos de Arias Montano. Yo no sé si Arias Montano no llegó a probar quizá un pastel de Rufino, pero poco le faltó. O sea, en 1875, vais camino de los 150 años. Sí, ya en el Eso 25, para una empresa, 2025, esperemos que puede cumplir los 150 años. Sí.
muy pronto está ahí, ese aniversario que nos da una idea de la dimensión y de lo que supone mantener una empresa durante 150 años con ese mismo nombre, además, que es muy curioso porque lo normal es que las empresas se transformen, cambien de nombre, pero no, Rufino está intacta. Era una, no sé, cuando se ha hecho, cuando se fundó, este señor, que lo fue Rafael Rufino, le puso el nombre por su apellido, pero es que sus 3 descendencias, o sea, su hijo y su nieto, también tenían como nombre Rufino. Cuando ya Rufino no tenía descendencia y no sabía a quién dejar la confitería, él quería que eso se mantuviese, pero que además él quería también que se mantuviese con el mismo nombre y los mismos procedimientos, las mismas formas de hacer, empleados, todo. Él quería que, entonces buscó a mi padre lo aceptó así. Y de hecho mi padre se llamaba también de apellido Rufino, con lo cual, pero además es algo que ya estaba funcionando con ese nombre, con esos procedimientos, ¿para qué cambiarlo? Ha habido momentos modernos después que incluso se ha visto, han salido cosas mucho más modernas en el sentido de la producción, y sin embargo hemos querido mantener los procedimientos, materias y calidades que ya se estaban utilizando desde sus comienzos, dentro de las limitaciones que tenemos actualmente, que no eran las que antes se podía coger cualquier producto del campo, la leche directamente de la vaca, y ahora ya tenemos ese tipo de limitaciones, pero sí que mantenemos los procedimientos, las maneras y buscamos la calidad del producto como se buscaba anteriormente. O sea, conserva el nombre y conserva su esencia, que son sus recetas, y prácticamente sus sabores, podemos decir también. O sea, así es. Un pastel de Rufino que nos comamos hoy día puede ser el mismo de 1875, casi. Se elabora de las mismas maneras, los mismos procedimientos, sí, se elabora igual. Ha habido bastantes cambios, normal, la vida va cambiando, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Quizás le pueda surgir una pregunta a la gente de Aracena y a quien pueda ver esta entrevista. ¿Cuándo Rufino da ese salto a la fama? O sea, desde el principio, porque tenemos algunos hechos históricos de a dónde han llegado los pasteles de Rufino, pues han llegado a las casas reales, por ejemplo. O sea, realmente esa fama la gana casi desde el inicio y se conserva hasta ahora. Efectivamente, es que la actitud que ha tenido la familia Rufino anterior a que mi padre cogiese esta empresa, ha sido de tanto afán de mantener la confitería que hasta Rafael, el antecesor de mi padre, incluso estando él en la mili, se las hizo la mili en Sevilla y él hacía los productos en Sevilla en una confitería para que llegase hasta aquí, hasta Aracena, a su madre, para que su madre pudiese vender los pasteles. Ese afán de mantener el negocio y de mantener su empresa, esa actitud dice mucho. Y después también, pues ya ellos, a través del Marqués de Aracena, hacían llegar los tocinillos y las yemas a la Casa Borbón, que estando en Estoril le llegaban los productos. Los tocinillos y las yemas, ese buque insignia de Rufino. También habéis conservado un poco, porque se puede pensar que una empresa que funciona, que tiene un nombre, una marca que ya vende con su nombre y con sus productos, pues tuviese una evolución pues quizás muy rápida, explosiva, que pudiese quizás acabar incluso con ella. Sí. Habéis sabido contener eso también, ¿no? O sea, en los últimos años sí hemos visto una expansión quizás mayor, ya tenéis
distribución y tiendas físicas en otros lugares que no son solo Aracena, pero digamos que habéis sabido manteneros en esa línea, es decir, no vamos a ir más allá, no perdamos nuestra esencia, ¿no?, de pueblo. Es que si la perdiésemos, acabaríamos con la confitería. Acabaríamos con... la idea siempre ha sido mantener el producto, incluso cuando había novedades, y mantener nuestros productos porque es la insignia realmente de la confitería. Y en cuanto a los locales, a los nuevos, a la expansión a la que te refieres, pues nosotros hemos ido poco a poco, porque bueno, hicimos poquito a poco, se han ido ampliando en función de las necesidades que se ha manifestado por parte de la clientela, y abrimos Valverde en 2006, se ha afianzado Valverde, y una vez que se afianzó Valverde, pues entonces ya abrimos en Sevilla, pero todo poco a poco, porque además los productos nuestros tampoco son productos que se pueden hacer todos de una vez y mantenerlos para venderlos, ¿no? Hay que hacerlo diariamente, con lo cual tienes que estar muy seguro y tienes que estar muy acostumbrado ya para poder tener los productos en su sitio y que nos falten. Bueno, faltan muchas veces, pero bueno, intentamos que nos falten, que falten lo mínimo posible. Entonces tiene que ser muy poco a poco. De otra manera yo creo que podríamos caer. Bueno, la última apertura en Sevilla, además, sabemos que los sevillanos se pusieron muy contentos. Sí. Lo sabemos, o sea, hasta ese punto, pero aún así no han dejado de venir a Aracena, que también es importante el reclamo turístico que supone Rufino, pero bueno, cuando Rufino anunció abrimos un establecimiento en Sevilla, un despacho en Sevilla, bueno, pues yo creo que los sevillanos tiraron cohetes, y eso dice mucho, ¿eh? Ni siquiera lo anunciamos nosotros, sino que fue el Diario de Sevilla el que, por sorpresa, que además a mí me estresó bastante porque no podíamos abrir todavía en aquellos momentos cuando ellos pusieron la noticia. Se filtró la noticia. Fue en noviembre y nosotros no pudimos abrir hasta enero porque no lo teníamos todos los permisos, que entonces yo decía, digo, Dios mío, Navidades, esto ya está aquí, ya se ha anunciado, y bueno, de alguna manera me estresó, pero bueno, todo salió bien. Este es un reconocimiento, Pilar, colectivo. En el caso de Carlos es más individual, pero en el caso de la confitería es un reconocimiento colectivo a esas generaciones familiares que han mantenido esta empresa, pero también a toda la familia, los trabajadores que forman parte de Confitería Rufino, ¿no? Efectivamente, es que las generaciones han ido sabiendo mantener el estilo de la confitería. Y después los empleados, los colaboradores, que me gusta llamarlos colaboradores más que empleados, pues ellos, sin ellos no podríamos, porque son muchas personas que están trabajando con nosotros, que estamos trabajando todos juntos, y nosotros 5, imposible de poder llevar a cabo todo. Y gracias a ellos hemos sido capaces de ir aumentando. ¿De qué volumen de trabajadores hablamos? Porque bueno, también es ese aspecto también el que se premia, el de es una empresa que da empleo aquí en Aracena, ¿no? Sí, ahora en estos momentos estamos 43 personas que se suman, bueno, pues ya por ejemplo en Navidades, en épocas más fuertes, pues rondamos los 50 aproximadamente. Bueno, pues esto nos hace una idea de la dimensión que tiene esta confitería, y hablábamos antes también de cómo el nombre de Rufino aparece casi ligado al nombre de Aracena o al nombre de la Gruta de las Maravillas, y eso pues nos hace ver que es una seña de identidad de Aracena. De hecho, yo creo que es visita obligada para cualquier visitante o turista el venir a Aracena, y tiene claramente las dos visitas, la de la Gruta de las Maravillas y la de la Confitería Rufino. Esto es una responsabilidad también, Pilar. Es un honor, una responsabilidad total, ¿eh? Por eso siempre se intenta de que poder dar lo que está pidiendo el cliente, pero siempre dentro de nuestros valores, porque bueno,
Los clientes pues tienen muchas perspectivas, pero intentamos adaptarnos, pero siempre dentro de nuestra forma de ver en la producción, la elaboración de los productos y la venta. Hablábamos antes de empezar en esta entrevista, porque al final parece, esto me encanta de los homenajes y de las medallas, como todas tienen conexión. O sea, hemos visto la conexión de Pilar con Carlos, pero también Pilar tiene una conexión con Irene y con la banda de música, y es que hay una partitura histórica por ahí que ha aparecido y que probablemente Irene estará muy interesada en rescatar para la banda, que hace referencia a la confitería Rufino. Es más, se llama Rufino, ¿no? Sí, confitería Rufino. Sí, es un paso doble, se llama Rufino, y lo encontró alguien del ayuntamiento, en el actual ayuntamiento, antes de hacer la obra. En la mudanza que se hizo, se trasladó el ayuntamiento aquí a la zona de la Plaza de Doña Elvira, encontraron ese paso doble, nos lo llevaron, y ya hemos conseguido la partitura, bueno, y allí la tenemos para ver si la banda también se la vamos a pasar para que ellos lo tengan. Ya hemos cogido el contacto para poder, poder ver la obra. Hasta música compuesta para Rufino tenemos. Pues yo decía antes que aquí tenemos desde luego la velada perfecta, tenemos los libros, la literatura, los pasteles y la música, o sea, tenemos para echar una buena tarde. Sí, es verdad. Pilar, enhorabuena por este reconocimiento. Ahora queremos cerrar con una pincelada más, pero sí que ya que hemos conectado con la partitura y con la música, queremos saber un poquito también de este reconocimiento que se lleva la Banda Municipal de Música de Aracena, bueno, que es una banda que yo creo que es la banda de todos, casi que un homenaje que va a estar muy repartido, porque actualmente la banda no sé si tiene unos 70 miembros. Aproximadamente, sí. Pero a lo largo de su historia, que es muy larga. Muy larga. Muy larga. 1885. 1885, 138 años. Sí, en el 25 hacemos 140. Y bueno, la verdad es que precisamente como tú has dicho, la banda es de todos. Tanto de todos los que forman y formarán parte de la banda como del pueblo, porque al final la banda es que es parte activa siempre de todas las festividades, de todo lo que se realiza en el pueblo, y eso pone muy en valor también a la banda en sí, ¿no? Porque se nota que se valora mucho todo el trabajo que se hace y todo lo que ello conlleva, ¿no? La preparación, los ensayos y todo, por parte del pueblo se nota ese cariño y se nota ese calor del pueblo, ¿no? Y para la banda pues igual, ¿no? Para la banda es un honor. Yo estoy recién llegada realmente, pero para mí también es un honor poder formar... ¿Qué suerte has tenido, realmente? Sí, para mí es un honor poder formar parte ahora de ese reconocimiento también y con mucha responsabilidad también, claro. Bueno, estás recién llegada, llevas un año escaso como directora, además la primera directora mujer de esta banda en sus 138 años, o sea que también ha tenido que pasar una larga historia para que llegue la primera directora, y tienes la suerte de llegar pues con este reconocimiento que va a ser un impulso seguro de ilusión para los componentes, sobre todo para los más jóvenes también, ¿no? Es decir, somos medalla de la ciudad, ¿no? O sea, eso es un honor total, ¿no? Y para ti pues llegar con esta alfombra roja, pues también yo creo que es muy interesante como directora para tu currículum. Esperemos que durante muchos años estés aquí en Aracena. Ojalá. Y que esta medalla pues quieras llevarla durante mucho tiempo. Sí, porque además yo, llevo un año por aquí y para mí es casa totalmente. Paso mucho tiempo aquí. Paso desde que empecé, es que todas las semanas y a veces 2 y 3 veces a la semana, y en ningún momento me he sentido fuera de
de Aracena. Ya no hablo solo de la banda, sino del pueblo. Me siento en casa totalmente. Entonces para mí también es importante, pero bueno, al final es lo que digo, es el reconocimiento a la trayectoria de tantas personas que han pasado por ahí, que han aportado tanto y que obviamente la banda no sería lo que es hoy si no hubiera habido ese trabajo anterior. Es una responsabilidad también como directora el Claro. tener que llevar la batuta de un símbolo de Aracena, porque estamos hablando de empresas, personas y entidades o instituciones como la banda que son símbolos, son identidad. O sea, el ser identidad de un pueblo, carga de responsabilidad seguro, ¿no? Además de ser un honor, ¿no? ¿Cómo lo recibe la banda? Que es un grupo que probablemente ahora, bueno, hay algunos miembros más antiguos que pueden tener un conocimiento de lo que ha sido su trayectoria y su historia. Antes intentábamos hacer aquí memoria de los directores de la banda y recordábamos a los más recientes, pero hay miembros antiguos que seguro que en el acto harán ese reconocimiento también a los pioneros, a los primeros, ¿no? Hablábamos también de ese antes y después que supuso la llegada de Jan Murray a Aracena, que a través del Aula Municipal de Música pues dio savia nueva también y formación a la banda. Tenemos una banda muy profesional en estos momentos y cómo lo recibe, ¿no? Sobre todo ese grupo más joven, ¿no? El decir, bueno, vamos a hacer medalla de la ciudad de Aracena. ¿Cómo ha llegado a ese grupo de 70 personas esta noticia, Irene? Fue muy ilusionante, la verdad es que fue muy ilusionante, además porque el presidente Óscar Niza también me llamó a mí para comentarme la noticia y claro, teníamos muchísimas ganas de compartirlo con la banda y además que como también que se esperaba que tocáramos algo, vino acompañada también de la elección de una obra muy potente a la que le teníamos muchas ganas también. Entonces fue como un cúmulo de circunstancias que han hecho un plus de motivación increíble y claro, es que tanto para jóvenes como más mayores que llevan un montón de años desde pequeñito en la banda, eso ha sido un reconocimiento increíble y ahora mismo pues entre esto que tenemos entre manos, que es muy grande, la medalla de Aracena, los proyectos que también tenemos este año, que es como que hemos empezado el año con un montón de buenas noticias y con muchísimos proyectos muy ilusionantes, que nada, también tenemos conciertos en Disney, que nos vamos a mover nacional e internacionalmente y la verdad es que se ha acogido con una ilusión increíble, increíble. Bueno, hablábamos de cómo la Confitería Rufino es embajadora del nombre de Aracena y qué decir de la Banda Municipal de Música, que este año nos va a llevar nada menos que a Francia, a Disneyland París, y que va a llevar el nombre de Aracena por Francia con orgullo. Totalmente, claro que bueno, sí. Sois embajadores de nuestro pueblo, por donde quiera que vais dejando ese listón alto de la calidad musical que ofrece Aracena. Y también algo muy interesante, y es que yo creo que la banda tiene mucha responsabilidad en que Aracena sea un pueblo de música, o sea, sea un lugar donde la música tiene un papel importante, ¿no? Yo creo que viene de la mano de la banda también esa identidad de Aracena en cuanto a la música. Tenemos esas esculturas de la música, dedicadas a la música en el Paseo de Aracena, que nos un poco visualiza el simbolismo de la música en nuestro municipio y sois responsables de eso, Irene. Es una responsabilidad muy grande, pero luego también parte de una forma muy natural, porque aunque tenemos esa responsabilidad, parte del disfrute y parte del compartir algo que nos gusta a todos, que tenemos un fin común, que no es solo el hecho de que salga en la obra, el hecho de que salga en la obra y de que sea un buen resultado también es la suma de que hay una piña humana muy grande. Hay mucho compañerismo, hay, como te digo, un objetivo en común y eso es lo más importante. Entonces, todo parte de que hay una lucha completa entre todos, que queremos eso, ofrecerle a Aracena la mejor versión de la banda, pero sobre todo desde el disfrute y haciendo disfrutar al público. Lo principal es que los músicos también disfruten y se pueda transmitir eso.
Hay una cosa que tenéis también los tres en común y que tenéis en común también con las otras 2 medallas que van a estar aquí esta noche con nosotros, que es también la conservación, o sea, conserváis un bien inmaterial. En el caso de Carlos, conserva la literatura, todas las aportaciones que han hecho a la literatura y a la filología, Arias Montano y otros importantes de esta historia. En el caso de la confitería Rufino conserváis esas recetas que son pues el recetario de Aracena también, ¿no? Porque es verdad que tenéis las yemas o productos muy singulares, pero tenéis los piñonates, los pestiños, ese saber de las recetas tradicionales de nuestro pueblo. Y en el caso de la música conserváis nuestra música, nuestro folclore, en fin, también eso está en común en todos. Y bueno, y en el caso de la banda, queríamos también decir que mañana tendréis ese papel, que ya nos ha avanzado un poco Irene, importante de poner el broche musical, ¿no? O sea, si tenemos entre los galardonados una agrupación musical, pues queremos que sean ellos los que nos dediquen la música. Cerraréis la gala de mañana en el Teatro Sierra de Aracena con piezas muy especiales, ¿no? Sí, aunando un poco la tradición, lo propiamente serrano, lo más propio de Aracena, que es el paso doble Sierra de Aracena de Luis Domínguez, pero por otro lado también, que es un poco la línea que estamos intentando inculcar en la banda, la vanguardia. Vamos a interpretar una obra titulada El barco fantasma, de José Alberto Pina, que es un compositor referente dentro de la composición de obras originales para banda, a nivel tanto nacional como internacional. Y bueno, la historia que cuenta es una obra descriptiva, prácticamente como si fuera una especie de banda sonora. Nos cuenta cómo, siendo remolcado un transatlántico, el American Star, pues se suelta a la deriva y entonces aparece, pero solo la mitad de ese barco, en Fuerteventura. Entonces, cómo rodea el misterio a esta mitad del barco, con temas incluso un poco esotéricos, que había personas que se llevaban incluso hasta trocitos del barco a su casa, en fin, una historia ahí un poco... Basada en hechos reales, además. De leyenda, pero basada en hechos reales, efectivamente. Bueno. Entonces, bueno, pues como podrán comprobar los que estén mañana con nosotros en ese broche final, pues también tiene algún que otro elemento que llama la atención, a lo que no estamos acostumbrados que aparezca en una banda de música, pero estoy segura de que no va a dejar a nadie indiferente y que va a ser una experiencia muy bonita. Nosotros tenemos muchísima ilusión, es una obra técnicamente bastante compleja, que si no hubiera sido, por lo que hemos estado hablando antes, ¿no? El plus ese de motivación que hay ahora, yo creo que eso ha sido un poco la chispa que ha hecho que lo hayamos montado prácticamente en 2 semanas, increíble, pero es una obra muy interesante que espero que se disfrute tanto como lo vamos a disfrutar nosotros, que ya digo que estamos súper ilusionados. Esto es para que nos demos cuenta de cómo una medalla o una distinción realmente motiva al grupo. O sea, aquí lo tenemos y seguro que en el caso de vuestro será también algo parecido, ¿no? Como realmente ese momento especial que vais a vivir es un símbolo de motivación, ¿no? Un momento para la motivación, ¿no? Muy interesante. Si no fuese por las medallas no escucharíamos este tema que vamos a escuchar mañana en el teatro. Seguro porque que sí, le se teníamos está preparando ganas. a conciencia para eso. Sí, sí. Bueno, pues un broche final que también yo creo que hay que animar a la gente de Aracena que acompañen en este acto por muchos motivos, porque vamos a conocer cosas muy interesantes de los galardonados, de su historia, y va a ser un acto además muy emotivo y elegante a la vez. Pero sobre todo va a tener un broche de oro, el de nuestra banda municipal de música, ¿no? que siempre es tan seguida, tan escuchada, que llena el teatro cada vez que tenéis un concierto, así que mañana pues se llenará el Teatro Sierra de Aracena. Seguro, aprovechamos para decir que el acto es de entrada libre, es un acto público y que bueno, pues simplemente habrá que acudir allí hasta completar aforo, pues todas las personas que quieran asistir podrán hacerlo. Vamos a ir despidiéndonos. Sí me gustaría saber cómo habéis recibido también, ya le he preguntado a Irene, que con la ilusión que ha recibido la banda esta medalla en la empresa, en Confitería Rufino, ¿cómo está el personal? Porque mañana es un día importante para todos. Sí, hombre, todo reconocimiento
se recibe de manera con ilusión ese reconocimiento de a lo mejor de un trabajo bien hecho, y eso se traslada a través de todo, no es solamente para nosotros pues como hermanos o como descendientes de mi padre y de todas las generaciones, sino, como dije antes, que eso es una cosa que se consigue gracias también a la gente que están con nosotros y que colaboran con nosotros. Y en el caso de Carlos, ¿cómo has recibido esta noticia? Desde esa humildad que ya hemos visto en tu persona, que dice, esto no lo merezco. No, yo ya te he dicho hace un momento que sinceramente un poco desconcertado, y eso hace que me sienta doblemente agradecido, por supuesto. Bueno, también yo creo que es muy bonito como cuando coincidís, o sea, vais a coincidir 5 personas, o en este caso claro, grupos claro. También, o sea, el compartir, vas a tener compañeros de viaje, algunos con un perfil quizás bastante cercano, como el de Lola González Gil, también una estudiosa de la literatura, o Ignacio Alcaría. Sin duda, hombre, y además en este caso concreto, tal como está ahora el plató, yo perfectamente acompañado, porque la dulzura por un lado, la sinfonía por otro, que es más, el mejor compañerismo podemos tener que ese. Desde luego hacéis un tándem perfecto. Bueno, pues enhorabuena a los 2 colectivos que representáis, Irene y Pilar. Enhorabuena a Carlos Sánchez, que no deje de investigar y de ofrecernos esas cosas en las que algunos no nos meteríamos a investigar nunca, pero que agradecemos muchísimo que compartas con nosotros ese saber y ese conocimiento. Y pasamos a esa siguiente ronda, vuestros otros 2 compañeros de medalla, que tenemos este año un medallero olímpico con 5 medallas, las acumuladas también, podemos decir, de la pandemia. Después de 2 años de parón, hemos venido con fuerzas y con ganas y con mucha ilusión, y eso se está notando también este año en este acto. Enhorabuena a los 3, mañana viernes en el Teatro Sierra de Aracena a las 8 de la tarde, nos vemos de nuevo. Disfrutadlo mucho. Muchas gracias, igualmente. Pues continuamos en este espacio, en este encuentro que tenemos hoy en Telearacena con nuestras medallas de la ciudad de Aracena. Ya hemos compartido una primera parte de entrevista con la Confitería Rufino, con Carlos Sánchez y la Banda Municipal de Música de Aracena, y nos quedan dos medallas importantes que regalar y que ofrecer hoy a los telespectadores. Lola González Gil, una de ellas. Lola, bienvenida. Bienvenida y bien hallada. Y bien hallada. Repito que a partir de ahora se alternarán mis 2 nombres, Dolores y Lola. Algún día lo contaré por qué. Yo tenía mis dudas si presentarla como Lola o Dolores, y me ha salido el Lola de manera natural. Es cosa de jóvenes. Bueno, Ignacio Alcaría, de Nacho nada, ¿no? No, a mi nieto le dije al colegio, Nacho dijo, no te dejes, que tú eres Ignacio, como suena. Ignacio Alcaría, pintor de Aracena, bueno, de Valverde, pero de Aracena ya, después de tantos años entre nosotros. Ahora contaremos un poquito ese vínculo. Bueno, otra de las medallas que se entregarán este año, medalla de la ciudad de Aracena, Ignacio. Nada más y nada menos. Aquí estamos. Con todas las cosas que hemos vivido, Ignacio, en esta televisión, porque tenemos que decir que Ignacio no solo es pintor, sino que también es mucho más, es un artista al completo, incluido artista de televisión. Aquí con el programa Retrato. Retratos. Era muy fresco. Hay Sito, hay que recordar Sito en este espacio. Bueno, Sito está muy presente hoy también, claro que sí, que era la persona de confianza y de cercanía de Telearacena con Ignacio, y que nos ofrecía pues esos retratos, porque Ignacio es un pintor especial en el sentido de que no solo retrata con el pincel, también retrata con las palabras, también es un amante de la palabra, como Lola. Las películas que hicimos de un hotel de 1 millón de estrellas, hoy lo que pasábamos en el campo. Pero la gente, además de ser seria e intrigante, era como cómica. ¿Dónde era el joyo tonto este? Y sí está aguantando el trechón.
ahora de aquí, ahora de allá. Bueno, Ignacio Alcaría, lo que nos está relatando eran esas performances, que ahora se llaman performance, ahora tienen ese nombre, en las que como pintor pues se buscaba lugares insólitos para pintar y acarreaba los avíos de pintor, los cacharros, las herramientas en un burro o en lo que hiciese falta para trasladarse pues a lo más alto de una colina o para meterse en medio de un barranco. Todo eso lo grabó Telearacena en aquellos tiempos en los que Sito e Ignacio pues se marcaban esas aventuras y daban como resultado pues unas historias muy interesantes que ahí están en nuestro archivo audiovisual, Ignacio. Y es que ya vemos que Ignacio tiene facetas de artista en muchos campos. Aquí, en estas medallas de la ciudad de Aracena, se te reconoce sobre todo en esa faceta de pintor, porque eres un pintor conocidísimo y consolidado, que lleva pues el nombre de Aracena por delante, a pesar de ser de Valverde, porque Ignacio es de Valverde, Valverde del Camino. Dice, uno es dueño de lo que ama. Y es ahí es donde está. Uy, qué finca. Hay uno que paga la contribución y otro que la disfruta, porque cada disfruta es más dueño que el otro. Entonces, si tú amas tu pueblo, tu tierra y tu gente, tú eres desde allí. Ignacio ama Aracena. Me vine por vocación. Por vocación, y tienes en Aracena tu musa, porque los pintores tienen sus musas. Aracena es tu musa, es la sierra de Aracena. Ahora el otoño, mi musa cambia mucho, ahora el otoño. Ahora el otoño, pero Ignacio, podemos decir que en tu obra has tenido como muchos proyectos y muchos proyectos que beben también mucho de la tradición de Aracena, y eso está ahí plasmado, ¿no? O sea, eres también un embajador de la tradición de Aracena a través de tu pintura, y tus cuadros pues han estado en las principales galerías, podemos decir, de muchos sitios de nuestra geografía. Hombre, un artista tiene que ser un testigo de su tiempo. No puedo pintar lo que hicieron hace 1000 años ni lo que va a pasar después. Estoy aquí y la vida es aquí y ahora. Hablábamos con los anteriores medallistas que tenéis todos en común eso, el hecho de conservar. Sois conservadores cada uno de su saber y cada uno de su investigación y de su trabajo. Ignacio es un conservador de la imagen, del paisaje y del tiempo que vivimos, lo estás diciendo. Reflejas el tiempo que vivimos en tu pintura, y en tu pintura quedará plasmada para siempre, pues como quedaron los Velázquez, los Goya y todas esas pinturas que reflejaban un momento histórico, pues también el tiempo histórico de Ignacio Alcaría, que es Aracena, principalmente, quedará para la historia en tus pinturas, en tus cuadros, Ignacio. Así será. Dios lo quiera. Dios lo quiera. Bueno, muchos de esos cuadros seguro que están ya bien conservados, ¿no? Seguro. También, Ignacio, tienes aquí tu estudio, que al final el estudio de un pintor es un universo mágico, y el lugar que has elegido para tener tu taller y tu estudio es Aracena. Yo, a quien le guste la pintura, le recomendaría que alguna vez, sin darle mucho la lata a Ignacio, pues pase por ese estudio, que es un museo. Sí, no, el estudio es donde se cuece muchas veces las sensaciones del alma, y se va quedando colgada de las paredes. Manolo Moya entró un día y cuando abre la puerta dice, coño, Ignacio, parece que estoy profanando un altar. Y es que allí se elaboran muchas cosas que no son de la materia, que están en el aire, y hay gente que la respira, mucha gente la respira. Y yo te invité a un colegio de estos de chiquillos, pero me gustó la educación. Era en el parque, haciendo unas aulas para los murciélagos. Llegaron unos chiquillos, y yo, coño, estos chiquillos, ¿qué escuelas son? Y Montessori, esta es una línea de educación Montessori. Digo, coño, pues, yo sabía que algo interesante había en estos chiquillos, y le invité a que fueran al estudio. Porque el estudio no es cuando te explican algo, sino el aire que allí se establece. A Dalí le dijeron, si se quemara el Museo del Prado, ¿tú qué salvarías? Dice yo, la atmósfera del cuadro de las meninas. O sea que en la atmósfera se cuece el alma, y en las cosas están simplemente sentaditas y quietas.
Bueno, pues esa atmósfera del estudio de Ignacio Alcaría es muy especial, y también ese estudio, no sé si guarda también, si es testigo en su atmósfera de tus enseñanzas, porque bueno, lo hablábamos antes con Carlos Sánchez, como pues un artista o un estudioso, en este caso de Carlos, de la literatura, tenemos a Lola también, como educadora también. En el caso de Ignacio Alcaría seguro que has enseñado y que has dejado pues, tu estela de pintores, tu impronta de alguna forma también en algunos discípulos tuyos que bueno, que ahora son pintores o que quieren serlo, en fin, eso también estará ahí, ¿no? Tu maestría ha quedado. La enseñanza, estuve en Bellas Artes y aguanté un año, porque yo creo que el arte no se enseña. La enseñanza arreglada. Sí, es decir. Pero tú tienes otro camino de enseñanza que está ahí, ¿no? Y que dejas al pueblo de Aracena, ¿no? Yo cuando he estado enseñando, yo estoy muy callado y que la gente tire para adelante. A los chiquillos ahora tengo hay nietos que pintan mejor que otro y otro, y así, cada uno es como es. Y digo, no decirle al chiquillo nada, ni que está bien, ni que está mal, ni que esto que es, nada, dejarlo. Porque ahora está en el mejor momento creativo de su vida, porque después viene el dinero, viene la galería y viene la presumidez. Entonces deja que el arte puro nos ensancha la vida. Y por eso a mí no me gusta mucho enseñar. Cuando las mujeres yo iba a ayudarlas aquí un poco, y yo le decía, ¿quieres que te diga algo del cuadro? Una le dije, mira, este color de cagajones no me lo pongas, ¿eh? Y ya no quería que le dijera más nada, pero coño, si decía así. Y entonces, que te quiere que te toque un poquillo aquí, y como se cree que lo que están haciendo es muy sobresaliente, pues tampoco quiere que le toque, yo no le toco. Quiere que te diga algo, yo lo que ellos digan, yo soy un servidor del que quiera aprender. Pero ahí acabo, ¿eh? Bueno, esto nos está contando Ignacio porque ha tenido también tu participación en asociaciones, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Pintoras, que es a la que imagino que te estás refiriendo, con la que has colaborado pues en eso, en echar una mano, en ayudar, en enseñar técnicas, porque bueno, una cosa es la creatividad y lo innato y otra cosa es la técnica, que es lo que seguramente Ignacio pueda y haya enseñado mucho. Técnica tengo porque he estado 20 años en el Prado estudiando a lo mejor que hay. También he ido al Museo de Oviedo a estudiar Sorolla, en Málaga, estudiando se llama ahora La Aduana, es un museo que ahí también tengo cuadros. Yo he aprendido técnicas analizando la técnica de Carlos de A, el paisaje. Ahora voy a Madrid el día 25, voy a aprender nuevas maneras. Hay que vivir para vivir, solo vale la pena vivir. Lo demás es perder tiempo. Ignacio, eras un niño pintor, has hecho referencia a los niños y has dicho que esa es la etapa, digamos, idílica de la creatividad de un pintor, la de niños, en la que nada interfiere. ¿Eras ya un niño pintor en Valverde? Con 4 años yo pintaba ya, me tiraba allí en la banquilla de mi padre zapatero, y todos los cartones que veía, pim. Hay cosas que se traen, y si las cultivas, las mejoras, y si no las cultivas, se mueren. Pero el que viene sin nada, mira, yo para el oído soy lo peor del mundo, nadie canta peor que yo, pero aunque yo quiera intentarlo, no voy a poder. Pero el que trae cualidades y las mejora y las cuida, pues va para adelante. Y si las tiene y no las cuida, como si no las tuviera. Ignacio, llevas 40 o 50 años aquí en Aracena. Entre 40 y 50, eso lo pregunta a Pepa. Se lo preguntaremos a Pepa, que es la que lleva el control de eso, pero entre 40 o 50 años. Sí, ya llegaste aquí siendo pintor, y un poco, ¿qué perspectivas te dio Aracena? ¿Y qué crecimiento ha visto Aracena? Es que fue al revés. Nosotros estábamos sin chiquilla en aquellos tiempos, y mi chiquilla, yo tampoco sé los años que tiene, pero por lo menos tiene que estar en 40 entre 40 y 44, puede andar. Y entonces era una noche que llegué acá, vivían en la calle José Fariña, los dos solitos allí, ella trabajaba en Cuerva, y llegué, le di 2 o 3 vueltas a la manzana y no podía aparcar. Digo, coño, esto no es así. Digo, Pepa, ¿por qué no vamos a buscar un sitio de España para vivir donde
se puede aparcar. Pues yo no puedo perder mi vida buscando aparcamiento, porque eso es toda, que recorrimos todas las sierras que hay por ahí arriba, en Gredo. A los Picos Urpa ya no llegamos porque me gusta mucho, pero hace mucho frío. Todas las sierras de por ahí. Y al venir ya para abajo, mirando sitios para vivir, pasamos por aquí, por la sierra esta de Aracena, y vimos a uno que se había vivido por aquí, y esa fue la cosa de quedarnos. Una de no poder encontrar aparcamiento y otra, una contaminación grande que había. Entonces vimos Aracena, empezamos a vivir de arrendeillo aquí y allí en el otro lado, y ya nacieron las chiquillas aquí. Ya le ofrecimos un lugar maravilloso para vivir, pues pudimos escoger. En aquellos tiempos podía trabajar donde quiera de ATS. Y yo como pintor, puedo pintar hasta abajo la cama, de modo que yo no tenía problema. Y ya empezamos aquí, coño, y aquí estamos divinamente, como diría mi abuelo. Dos valverdeños en Aracena, por un problema de aparcamiento, aquí llegaron, y aquí se quedaron y calaron. Y sobre todo es muy curioso, porque a veces tenemos una perspectiva de los pueblos, de que en los pueblos no se puede prosperar profesionalmente. Pues Ignacio Alcaría ha prosperado profesionalmente como pintor aquí en Aracena. No has tenido que moverte de Aracena. Bueno, pero los cuadros sí se han movido. Los cuadros se han movido. Pero, no, y yo también me iba a veces detrás de ellos, porque mi trabajo y mi hobby ha sido el mismo. Si pongo en Nueva York, en Artes por Nueva York, pues Pepa también viene conmigo. Pues vamos a Nueva York. Vamos ahora a Helsinki. Vamos a Helsinki. Ahora, ¿para dónde podemos coger? Alemania. Estamos en Alemania, nos llevamos 15 días en Alemania. Y sí, aunque los cuadros se elaboran aquí, pero tienen, gracias a Dios, han tenido a las pávolas. Bueno, y han llevado el nombre de Aracena, de la mano de Ignacio Alcaría, pues nada menos que a esos lugares que nos está diciendo, a Nueva York, a Helsinki y a 1000 lugares más. Embajador de este pueblo que te ha adoptado y que te ha hecho suyo, porque ya eres de Aracena, vamos, que no te escapas de aquí, Ignacio. Claro, hay gente que dice, Aracena no hay que... Bueno, mira, aquí hay que imbricación. Imbricar es así. Tú tienes que conectar, y si conectas ya eres uno más de eso. Pero si te mantienes aquí, al fin y al cabo, pues conectas siempre fuera. Nunca has llegado a Aracena, aunque estés aquí. Para llegar hay que imbricarse, implicarse. Hay que implicarse. Las Z valverdeñas no las perdí. Bueno, Lola González Gil sí que nació aquí en Aracena. Si eres nacida, tuviste quizás que pasar una etapa profesional fuera, pero lo más bonito es que has vuelto. No. Eso nos encanta. ¿O no te has ido nunca? No se ha ido nunca. Hay un error de percepción. Háblanos de tus orígenes con Aracena. Yo he nacido en Santa Lucía hace 80 años y he vivido toda mi infancia y mi juventud en Aracena. Eso sí, yo lo resumo un poquito diciendo como Juan Ramón Jiménez, raíces que vuelan y alas que arraigan, porque esa es la verdad, raíces y alas. Entonces es verdad que las raíces han seguido siempre conmigo por esa constante ida y vuelta. Yo no he podido estar mucho tiempo sin Aracena. Ahora he pasado periodos de mi vida en los que he estado fuera de aquí. Al principio yo me fui de Aracena siendo una niña adolescente que tenía que seguir estudiando bachillerato y me iba a Málaga cuando el coche de la empresa, Casal, tardaba 4 horas en llegar a Sevilla, y luego tenía que coger un automotor que me llevaba a Málaga yo no sé cuánto tiempo y yo, pues, ya te digo, un bachillerato elemental que entonces se hacía hasta cuarto, yo lo tenía que hacer en estas carreras de ir al internado de Málaga, que es donde pude encontrar posibilidad de seguir estudiando, porque es que hay que remontarse a eso, a 70 o 60 años atrás, quien estudiaba y sobre todo siendo una niña, y una niña de una familia muy modesta y con dificultades de posguerra, como ha habido a todos le ha sucedido a todas las personas más o menos, o muchas de mi generación. Entonces ese ir y venir me ha llevado luego a tener un horizonte desde donde Aracena se ve todavía más y mejor, porque coincido en que todas estas cosas
es cuestión de atmósfera, de sensibilidad, no es tanto la materialidad. Y Arsena, el otro día me preguntaron por qué me daban la medalla y yo me cogí de hombro y dije, pues yo no sé si porque Aracena me quiere mucho o porque yo quiero mucho a Aracena. Entonces ese querer no es que yo haya vivido fuera y luego haya vuelto, es que yo he estado siempre yendo y viniendo. Esa carretera de Sevilla a Aracena, yo podía dibujarla aunque no se pinta ni un palo. Bueno, sí, he estado fuera y dentro. No se otorga la medalla por ser de Aracena, esto es un ejemplo que vemos cada año en esta entrega, sino por querer, por amar a Aracena, lo decía también Ignacio antes en sus palabras, o sea, amar este lugar hace que sin darte cuenta casi todo tu enfoque en tu profesión, en tus investigaciones, en lo que después reportas y entregas a la ciudadanía en general, pues tenga ese sello y esa esencia de Aracena. Es que mi oficio de enseñar, de educar, de todo esto es el más conocido y yo tengo en Aracena una clientela de estudiantes, de alumnos que han aprendido a leer conmigo. Hay que tener en cuenta que yo tuve la grandísima fortuna de que cuando terminé el bachillerato, que tenía 16 años y necesitaba trabajar, ocurrió una circunstancia preciosa en Aracena, que era la iniciativa de los profesores del Instituto Laboral, que era solo masculino, estoy hablando del año 59-60, crear una academia en lo que entonces era la Casa de Segunda Corral, de la noble casa que hoy tenemos en poder, o digamos acogida por el ayuntamiento, y allí se creó una academia para las niñas. ¿La Casa del Marqués? La Casa del Marqués, una academia para las niñas en un piso que le alquiló a este grupo doña Segunda Corral. Pero aunque los profesores iban a ser doña Carmen Rodríguez Romero, doña María Luisa Encina, don Laureano Gómez, don Ildefonso, un paisano, cura, y estas personas me llamaron, y yo tenía 16 años, para que fuera celadora de esa casa a la que iban a ir niñas, a las cuales se les daría clase por parte de todos estos profesores y luego se examinarían en el Instituto del Conquero en Huelva, puesto que era estudiar por libre. Y yo me convertí en celadora y al poco tiempo pues en profesora de ingreso, luego profesora de algunas asignaturas y bueno, empecé a trabajar y estuve así 5 años, me parece que fueron, y por allí pasaron pues muchísimas personas que a lo mejor están ahora escuchándome, que yo saludo por todas partes y que estudiaron conmigo, aunque algunas de ellas pues más o menos ya parece que somos de la misma edad, porque entonces yo tendría 2 o 3 años más que mis alumnas y mis alumnos. 16 años. Ahí entonces hay una impregnación muy fuerte en aprender a ser profesora, pero sobre todo yo lo llamo mi primer trabajo. A mí lo que me gustaba entonces era ser útil, trabajar y aportar a mi casa. La primera vez que a mí me pagaron 850 pesetas, yo fui la mujer más feliz del mundo, porque no era solo que llevaba dinero a mi casa que hacía falta, sino que los profesores de los que estoy nombrando, y algunos me he saltado, tuvieron la gentileza de considerarme uno más entre ellos. Y cuando llegó el sobre, allí se cobraba a las niñas que venían y luego se prorrateaba, se dividía por el número de horas. Y yo cobré como si tuviera la licenciatura de cada uno de ellos. Eso es un gesto, se ha quedado grabado dentro de mí y me parece de lo más bonito y de los grandes premios que yo he recibido en la vida. Bueno. Entonces, de ahí a mi vocación, que nació cuando era pequeñísima, como tú dices, Ignacio, eso se nace con ello, que era la ilusión y lo que me gustaban, las canciones, los trabalenguas, los juegos de la calle. Entonces mi libro Cantar y Jugar no hace otra cosa que reproducir ese deseo y esa primera infancia donde todo eran cantos, cuentos, juegos, palabras hermosas referidas a Aracena. Porque una de las cosas que más me gustaba de Aracena era que mi padre me contaba los nombres, los topónimos. Entonces a mí aquello de
todo me gustaba. A mí me gustaba mucho lo de Cañadas del Agua, yo no sé por qué, yo me imaginaba los sitios, aunque yo no iba, yo qué sé, los molinos, era la Nava. Después ya me fui enterando de lo que era cada cosa. Entonces, Aracena para mí es, por una parte, el lugar, el balcón en el que me asomé al trabajo, y por otra parte, un alimento de palabras, de léxicos, de juegos, de lo más bello del lenguaje del que estoy enamorada. Y todo eso viene de ahí. Podemos decir que todo estaba ahí, o sea, que es lo más bonito, o sea, todo estaba ahí, y Lola un poco lo que hace, igual que hace Ignacio cuando pinta, todo está ahí, y él lo que hace es plasmarlo en la pintura. Lola lo que hace es recogerlo, conservarlo, y recoge pues nada menos que ese saber popular, esa cultura, lo que es la literatura oral, que es tan importante, tan esencial para un pueblo, que es nuestra identidad. Pues todo eso Lola, desde su profesionalidad como catedrática de literatura infantil y juvenil, pues ha recogido a lo largo de una larga carrera, y conservado, que hablábamos de conservar también. Pasando por todos y cada uno de los puntos del sistema educativo, a pesar del sistema educativo. O sea que... Tú sí entraste en ese sistema arreglado, sí, digamos. Yo de toda la vida del sistema educativo. Y ahí has ido sorteando, digamos, tu pasión. Tuve mucha suerte, porque mi materia o mi manera de enfocarla, como folclorista, como cultivadora del patrimonio oral, era un poquito marginal. Y entonces yo decía siempre, en la universidad me dejan hacer lo que me da la gana porque nadie se mete en este cotarro. Es más, yo he estado dando clases de literatura infantil y juvenil, creo que han sido 40 y tantos años, sola. Y me da la pena grande de no haber dejado descendencia, pero es que nadie se quería meter ahí. Y entonces era algo que tú te lo guisabas y te lo comías porque, hombre, digo en España y digo sobre todo en mi Universidad de Sevilla. Luego han surgido gente maravillosa en la literatura infantil, colegas fantásticos, estudiosos, y no digamos nada en el tema de la poética de tradición oral, que ahí se ha producido pues un renacimiento muy interesante, desde que yo empecé hasta que ahora mismo todavía no he terminado. Y ha dicho Ignacio, es todo como una atmósfera. Es verdad, a mí me vienen las cosas, yo casi no las busco. O sea, eso dice, es que tú has hecho un poema. No, yo no he hecho un poema, yo me he enterado de lo que estaba pasando y lo he escrito. Y lo que era un poema era lo que estaba pasando a mi alrededor. Entonces yo me asomo a mi terraza al atardecer y veo el rosa del castillo, y yo no estoy haciendo poesía, yo es que estoy viendo lo que hay y a lo mejor luego lo pongo con palabras. Entonces, Aracena para mí es no solamente una fuente de patrimonio increíble, que no es solo Aracena, es un triángulo que pasa por tu tierra, que llega a Encinasola. Aquí hay no quiero... Sí, una cultura común, una cultura de toda de una un comarca, triángulo, ¿no? como yo les suelo llamar ya con mis colegas portugueses. Este rincón suroeste tiene una riqueza impresionante de patrimonio oral, de un patrimonio poético escondido, de una riqueza increíble. Tú has conservado, Lola, todo eso y está ahí, está en tus publicaciones, Jugar y Cantar y otras muchas. Hablamos de la leyenda de la Julianita, la Zulema, o sea, esas cositas estaban ahí y Lola las ha rescatado, conservado de alguna forma. ¿Y qué vamos a hacer ahora con todo eso, Lola? Porque yo sé que después de una larga trayectoria profesional, en estos momentos vuelves a Aracena, vuelves a este refugio que es Aracena. Llevas ya 7 años y estamos en un momento en el que hay crisis de literatura. Digo 7 años en esta temporada, oral, ¿no? perdón, 7 años en esta temporada. Yo tengo luego otra gran temporada que son los años 90, o sea que hay temporadas larguísimas. Por ejemplo, mi tesis doctoral yo la hice aquí y no salía de aquí. ¿Y qué se hace? Bueno, yo para sintetizar tengo un método, que esa es un poco la técnica, que recopilar, restaurar, rehabilitar y recrear. Lo digo por si alguien se apunta. Entonces, lo primero es que lo que hay es valiosísimo. Luego hay que restaurar, porque, oye, aquellas cosas están deterioradas y hay que terminarlas.
Y luego hay que decir, bueno, ¿y esto, como tú estás diciendo, ahora para qué sirve? ¿Qué hacemos ahora con esto? Y esa es la gran cuestión, porque a partir de yo restauro un edificio, lo rehabilito, quiere decir que lo convierto en útil para lo que era o para otra cosa. Entonces, yo agradezco muchísimo a la gente, al grupo de La Albuera, y a Desi en especial, que han puesto Cantar y Jugar en el colegio y se han recuperado juegos y canciones que son absolutamente maravillosos. Por ejemplo, hay un juego recogido que es La Niña de los Ojos Negros y que me ha servido para rastrear el camino de la poética de tradición oral o folclore poético y enterarme de cosas absolutamente maravillosas a través de esto, que al final resulta ser el canto de una boda judía y la forma natural y antropológica en que una madre se separa de sus hijos cuando cada uno de ellos vuela y encuentra su propia vida. Entonces, detrás de todas estas canciones, retahílas, fórmulas para rifar, leyendas, lo que está es una infinita sabiduría y una enorme diversión, porque a mí me parece que reivindico el arte de divertirse, de pasárselo bien, de cantar, de jugar. Yo recuerdo cuando yo estaba dando clase de magisterio que alguna vez pues cantábamos un romance en clase y un día estábamos cantando un romance y una de las señoras que hacía la limpieza me dijo, porque ellos me decían así, ¿no? Doña Lola, ¿me puedo quedar en la ventana cuando ustedes cantan? Porque me lo paso pipa. Entonces, aquella mujer, cuando oía que en mi clase se cantaba, se venía todas las tardes, porque era un poquito de gozo en medio de la dureza del menuda trabajo. Herramienta es la música, y hemos hablado también antes de la banda de música de Aracena. Menuda herramienta es la música para enseñar literatura y también la pintura. Estoy viendo que en tus 3 R tienes la de recrear, o sea, Claro. me viene a la mente un cuadro, Ignacio, y esto es una idea, que a lo mejor, o sea, es que estas medallas casan, a mí me gusta que las medallas casen. Yo te iba a decir, ¿podría cuando Ignacio recrear? Es que mira, Juanma, Juanma Márquez, que ilustra Cantar y Jugar, para mí es uno de mis artistas preferidos. Y yo, ese libro, Cantar y Jugar, que ha dado la vuelta al mundo, me parece, tengo una lámina, tengo el cuadro original de donde sale la portada. Y la gente se ha admirado de cómo se plasma ahí los juegos de Aracena, no ya que se canta. Y ahora mismo no puedo dar muchos datos, pero estoy trabajando en grupos de investigación todavía en la universidad y en mi último tramo de trabajo, no me ha dado tiempo a hablarlo contigo, es dedicarme a estudiar el lenguaje verbal no verbal, el lenguaje icónico, la interacción del lenguaje, sobre todo en el álbum ilustrado, que es el código semiótico de nuestro tiempo, donde texto e imagen se reclaman mutuamente, y el texto pide la imagen y la imagen pide el texto. No son libros de colorines ni cuentos con los niños, sino obras de arte que los niños son muy capaces de disfrutar y asimilar, dejándolo en esa libertad creativa de la que hablaba mi colega. Decía que entonces, me venía a la mente, Lola, ese cuadro, por ejemplo, que seguro que Ignacio lo conoce, creo que de Eugenio Hermoso, ese A tapar la calle, un cuadro que recrea un juego tradicional de aquí de Aracena y de Fregenal de la Sierra, que al final son pueblos hermanos en cultura y en folclore. Y que bueno, pues como esa literatura que rescata Lola en sus libros puede ser recreada por un pintor, ¿no? El folclore, la poética de tradición oral, no necesita, como yo digo, una didáctica, sino que ella es didáctica de suyo, o sea, que te está enseñando a integrar. Cuando jugaban nuestros mayores o cuando cantaban en una recolección, no hay que decir, y ahora yo lo voy a enseñar desmenuzando, no. Es que la vida antes era integradora del lenguaje y tú tenías el verbal y el no verbal en la mano. Y entonces la poética de tradición oral, que yo la estudio desde el punto de vista lingüístico y literario, necesita otros estudiosos y es interdisciplinar totalmente. Bueno, pues aquí tenemos a Lola que nos da una clase directamente de literatura, lo podemos ver sobre la marcha, pero sí que lo más interesante es que Lola pues ha sabido ver
y guardar y conservar, y que nos lo ha ofrecido además y está aquí para nosotros, ese saber popular, esa tradición oral, los juegos, las leyendas, las canciones de Aracena y de nuestro entorno, de nuestra comarca, y que bueno, pues Lola se ofrece también un poco, y eso es muy interesante, estas medallas vivas, estas medallas que pueden dar mucho fruto todavía. En el caso de Ignacio, por supuesto, Ignacio, seguro que muchos discípulos te van a salir a partir de ahora, pero en el caso de Lola, más de uno querrá engancharse a ese recrear la tradición oral de Aracena. Es que realmente no es solamente el juego y esta parte festiva y lúdica. A mí me interesa mucho que no se pierda el patrimonio de nuestro idiolecto, de nuestro léxico, porque cuando se acaba una palabra también se acaba la cosa. Y entonces hoy la globalización está construyendo esquemas planos. A la gente, como antes también hablaba fuera de micrófono, con una enorme sabiduría Ignacio, está desmotivada a la hora de aprender. Y él decía, aprender es muy bonito, aprender es muy hermoso, ¿eh? Y entonces ese aprender por voluntad propia es en el que yo me implico hasta el máximo. Lo que no voy es dando lecciones por la esquina porque nadie me las ha pedido. Pero escribo, a ver si con lo que escribo alguien se engancha y alguien se interesa por lo que es un patrimonio poético escondido y que está entre nosotros. Pero no solo en los juegos, ni en la retahíla, sino en la manera de hablar. Yo escucho cada cosa que digo y me paro a saborearla. Y a lo mejor es mi vecina que tiene 80 y tantos años y que me está diciendo algo con una precisión, una exactitud y una profundidad enorme. Entonces yo soy una oreja abierta a todo lo que es el sonar de mi pueblo, pero también a todo lo que es su belleza imposible de expresar, que más vale que se quede flotando y que cada uno se impregne de ella como quiera. Eso sí que no se puede enseñar. Se puede enseñar o se puede transmitir el entusiasmo. Tú me diste una medalla, no sabéis cuánto la agradezco, pero no porque sea una exaltación ni una alabanza de mi persona ni de mi obra, sino por sentirme tan vinculada, tan unida con ese escudo de Aracena que yo de chica en mi escuela de la calle Barbero con doña Dolores Vázquez Piñero, la Piñera, que nos enseñaba a descifrar el escudo de Aracena, y todavía yo hoy lo recito de memoria, con un amor inmenso que nació cuando yo era muy pequeña. Bueno, pues una aracenense de alma y de espíritu, con un aracenense de adopción. Tenemos esta noche aquí dos de las medallas que formarán parte de ese acto que tendremos este viernes, mañana viernes, en el Teatro Sierra de Aracena, a partir de las 8 de la tarde. Ignacio, me gustaría preguntarte también, ¿sí? ¿Qué me querías decir? No, a ver. al decir tus medallas vivas, a mí me ha emocionado porque es que yo estaba pensando esta mañana de que se muere este Julio Pardo y a los 2 días tiene la medalla de Andalucía, pero ya la palmó. No. Ahí está. Carlos Saura, pues un tío que murió hace nada, pues se muere, pues ya tiene la cruz de no sé dónde, no sé cuándo. Hombre, yo creo que el Ayuntamiento de Aracena tiene una sabiduría buena de dar una medalla a gente que están vivitas y coleando, que eso es maravilloso, porque ahora es estímulo para él y para todo el que le rodea. Carlos Saura, estuve yo en una mesa redonda en Tavira de arte, y una de las películas que estaban allí representando a España era Flamenco de Carlos Saura. Ese hombre con 91 años no ha tenido tiempo que le den algo, coño. Se lo dan ahora cuando da parmado. Sí que es verdad que es muy interesante. Y al tú decir medallas vivas, me ha venido a mí a la cabeza esto que está... Hay un tío del que andaba también de Cádiz, el Celu, que se llama, pues había que darle una medalla, no espera que te muera, como han esperado con este de los coros. Bueno, pues medallas vivas, lo más interesante de las medallas vivas es esto, es que nos podéis contar muchas cosas interesantes y podemos aprender mucho de vosotros, porque cuando se otorga una insignia como esta, una medalla de la ciudad de Aracena, es porque pues esas personas tienen en su haber
una sabiduría, un conocimiento que compartir, y tenemos que tener el tiempo después de la medalla de conocer a esa persona y de que nos compartan, y esa es la oportunidad que vamos a tener con vosotros, con Lola, con Ignacio, con Carlos Sánchez, Confitería Rufino y la Banda Municipal de Música, o sea, medallas vivas. Sí, viva y coleando, has dicho tú. Yo lo que vivo ya es este retiro, que no lo es tal, pero en mi libro La Julianita, uno de los últimos que se conoce, que fue un regalo a Aracena en el centenario de la apertura de la Gruta de las Maravillas y que el ayuntamiento repartió por todo el pueblo, hay unos versitos que hablan del príncipe, y dice algo que yo, fíjate, en aquel año 14 ya tendría por ahí escondido por algún rincón, porque dice, decidió vivir aquí, es decir, en Aracena, en una dicha sin fin. Se pone ahí en uno de los poemillas de la Julianita, y yo ahora me lo recuerdo todos los días. Decidió vivir aquí, es decir, en Aracena, en una dicha sin fin. Dicha larga para todos los que sabemos, podemos y queremos saborear Aracena. Mi palabra más mentada. Y esa palabra que cada uno que la escucha no me dice pesada, sino que me dice, todavía más es tu pueblo de lo que me habías dicho. Qué bonito, Lola, eso que nos dices, y bueno, y qué interesante, ¿no? Como esas historias que hemos podido escuchar de nuestras abuelas, esas leyendas, como esas palabras de ese príncipe. Esas palabras no se las inventó Lola, las dijo el príncipe y nos lo contaron nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, y ella pues ahí lo recogió en ese libro, en esa leyenda de la Julianita. Te digo una cosa última. Yo he escrito un libro sobre la Julianita, pero quiero llamar la atención para todas las personas de mi edad y memoria a sacar recuerdos, porque eso es un poco la piedra en el estanque o tirar del hilo. Tenemos mucha más memoria de lo que nos creemos, y nada más hace falta tirar de algo para que salga un taller de la memoria y sea todo el mundo que está escuchando, que nos está viendo, consciente de la cantidad de riqueza y de recuerdos que tiene. Yo he escrito este libro que se llama, por si hay alguien de mi edad que lo recuerde, El encanto de la Julianita, porque mi madre, cuando algo se perdía, y la generación en la que yo me crié, decía, esto es el encanto de la Julianita, y era una frase hecha. El encanto de la Julianita es cuando a ti se te pierde una cosa y no hay manera de encontrarla, que no sé si os habrá pasado, y dónde estará, pues entonces en mis tiempos se decía el encanto de la Julianita. Y yo le puse el encanto de la Julianita a este libro porque está tan perdido el patrimonio oral, poético y estético de nuestras tierras, digo en general, que esto es, hija mía, el encanto de la Julianita. Pues Lola, tienes que desencantarlo, es lo que hay que hacer, desencantar esos encantos y es verdad, tirar del hilo de la memoria, que hay memoria viva todavía en Aracena, y quizás, Ignacio, y esto va por ti que tienes nietos, quizás esa sea un poco esa salvación de estas generaciones nuevas que decías que tiene, hay desmotivación, lo que nos decía, ese mapa plano que tenemos en este mundo de globalización y de capitalismo, pues quizás en esas leyendas, en ese saber tradicional, oral, pues haya un poquito de entusiasmo y de motivación para estas nuevas generaciones. Seguro que tus nietos se quedan con la boca abierta cuando les cuentas una historia y una leyenda. No, yo la verdad, cuando la cuentan ellos, nosotros los mayores tenemos mucho que aprender de los niños. Sí. Los niños lo estrenan todo, lo viven todo con curiosidad. El hombre ya está medio muerto, porque solamente vegeta. Vivir es otra cosa, los niños viven porque están curiosos, que están en la dinámica de la existencia. Pero nosotros hemos llegado, ¿a dónde coño ha llegado? A juntar dinero, a ver la tele, a el tener el móvil la hora todo el día. ¿Eso ha llegado a algún lado? Pues tenemos que aprender mucho de los niños. Y a los niños tiene ahora un inconveniente, de que ahora en las escuelas no se educa, se adoctrina. Y entonces hay que cambiar eso, hay que llegar a la educación de una vez. La educación es global, amplia, inmensa, y el adoctrinamiento es dirigido, como dirigimos a los perros cuando los llevamos por la calle con esto puesto en el pescuezo. Bueno, pues vamos a abrir mente. Y tú has dicho también algo muy importante, dejarlo. Es que dirigir es cortar o no creer en el futuro
en aquello que está ahí dentro. Me ha encantado tu reflexión sobre dejarlo. Es que me encanta eso, dejarlo, no le toquéis llamar, que así es la rosa, que decía Juan Ramón Jiménez. No le toquéis llamar. ¿Qué puede dar un niño, Dios mío? Ahora, si nosotros tenemos a los niños, y es inevitable que yo diga esto, pegados a aquellos medios de maravillosa comunicación que tenemos, pero que viene el medio por encima del contenido y por encima de la persona, eso es lo grave. Me decía un sobrino mío, que todos tienen desde 18 años para abajo, me estoy desvinculando un poco de este, y me dio una red social, porque estoy notando que me consume mucho tiempo y además me distrae la atención. Bueno, pues ayer hubo el Día de la Radio y el periodista eximio, uno de ellos, dijo esto. Vamos, le puedo decir, Alsina, dijo eso mismo. Y digo, fíjate cómo coincide un niño, un adolescente, con un gran profesional de la comunicación. Esa necesidad de que nuestra atención no esté tan, digamos, pegada a esas redes que nos consumen tiempo y nos deterioran ese fluir natural que es nuestra vida y que tenemos. Y no voy contra ningún medio, yo me asomo a Facebook todos los días, y ya lo sabéis, pero sí voy a que lo primero es que fluya esa gracia, ese arte al que Ignacio ha dado unas palabras que yo no quiero ni siquiera retomar. Dejemos que los niños nos enseñen, que esto no es una demagogia, que es que me encantaría expresarlo como él, que los niños son fuente de vida, están empezando y tienen aquello que nosotros no tenemos. A mí me gustaría seguir siendo siempre la niña de cantar y jugar, pero ya pasó. Yo creo que lo es Lola, la niña de cantar y jugar. Mañana la vamos a ver en el teatro cantando y jugando y disfrutando de esa medalla. Un momento que sí me gustaría terminar así, este encuentro, porque podríamos estar horas y horas aquí hablando de cosas muy interesantes y de reflexiones muy interesantes, pero sí me gustaría saber cómo vas a vivir esta entrega de esta medalla y qué se mueve dentro de ti, Lola, con este reconocimiento. En principio, un grandísimo agradecimiento a haber nacido en la familia que nací, seguir contemplando los paisajes en los que abrí los ojos y estar muy agradecida que en este tramo final de la vida, que yo digo mucho, ahora leo mucho el Quijote, que ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaños, que en este final, en este tramo, pueda ser tan feliz como una niña porque viva día a día, mientras que estemos bien, la luz que vino al nacer. Pues preciosa reflexión, Lola, y esperamos que así sea, que se cumpla, que siga siendo esa niña de Aracena feliz en su pueblo. Y en el caso de Ignacio, ¿cómo recibes tú este reconocimiento, este homenaje de Aracena pues a yo no tu vida? Como Cela, te vamos a dar un premio y todos dicen no me lo merezco, yo sí me lo merezco, ¿no? Pues yo no, yo me parece que soy una persona tan normalita, a veces doy unos puntazos de genialidad, pero que soy un tío más de la calle, que yo no creo que no me merezco. Bueno, y este reconocimiento puede ser porque se lo dan a cualquier persona con signo así externo medio, pero que yo con trabajo todos los días tengo más que bastante. La cara de Lola en estos momentos, con signo externo medio, sois los dos. Es que estoy concentrada porque asumo sus palabras, sí. Es un filósofo fantástico, con muchísimo arte al hablar, y yo pues no quiero desvirtuar la palabra. Me encanta, yo cuando me dijeron eso, yo lo he dicho al principio, ¿por qué me dan la medalla? Pues será porque Aracena me quiere mucho y yo quiero mucho a Aracena, yo pues no veo otra cosa. Ignacio, yo creo que Aracena también te quiere mucho. Sí, se pueden meter muchas cosillas más, pero que yo no soy un ser plano, tengo mis ignaciadas. Pero que claro, eso no es para que le digan una medalla. Bueno, hay un detalle. Hombre, que yo qué sé, ellos sabrán. Ellos sabrán, eso está perfecto. Ellos sabrán, ellos allá.
Dejadlo, Ahora, dejadlo, no, y pero como a los también, niños, pero dejadlo. también, hombre, que tú decías, a este hombre ya cuando se ha muerto, oye, yo sí que me alegro que si me iban a dar una medalla me la den viva. Coño, me parece a lo que vamos. Eso de ellos allá. Bueno, Me yo... acordaba ahora de un pintor amigo mío, que aprendí mucho de Valverde, y así no sabe dónde está, pero está en él, que es lo importante. Bueno, y le dice a la mujer, Domingo, pero hombre, que hoy es el día de San Valentín, hoy es el día de los enamorados. Bueno, ellos allá. Bueno, yo creo que es muy interesante hablar con vosotros y que nos compartáis pues, todo lo que sabéis y también vuestras reflexiones. Y yo creo que por ahí andarán los tiros de por qué os lleváis esta medalla. Sí que bueno, yo creo que la disfrutéis mucho y la llevéis a gala. Es un gran honor tener la medalla de la ciudad de Aracena, pues porque Aracena no es cualquier ciudad. Entonces, tener la medalla de la ciudad de Aracena tiene un papel. El que uno se sienta reconocido ya es muy importante. En que tu mujer te haga una comida y tú reconozcas qué buena está, hoy qué comida más rica. En que tú reconozcas que alguien te dice una palabra que tú no das con ella y que te reconozcan y te ayuden. Eso es muy gratificante, que te reconozcan en algo. Pero a todo el mundo, ¿eh? Yo sé en una cosa que reconoce mucho Ignacio, además de en su pintura, en las papas fritas en la candela. Uy, ¿A que sí? Sí, recuerdo mucha gente a papá en la Hora. Ignacio, perdona, te felicito porque eres feliz. No es una retórica, sino que estaba recordando a mi profesor José Antonio Marina, quien ayer entrevistó Vigorra en Canal Sur, y en la conferencia que dio aquí unos días antes de la pandemia, que llenó el teatro, sí. José Antonio contestó que era la felicidad y dijo lo siguiente: estar donde uno debe estar, en el lugar que ha elegido, progresar y que se le reconozca. Coño, esas tres cosas dijo que era la felicidad. Entonces aquí me la han dado por ser feliz. Por ser feliz, eso es lo mejor. Pues sí, Ignacio, pero mira, palabra de honor que podéis ir a los archivos, y que yo tengo la memoria de Marina muy metida como amigo y profesor, y dijo eso. Bueno, pues a mí me encanta al punto que hemos llegado, porque es que al final llegamos a un punto, podríamos llegar más lejos, pero este punto al que hemos llegado, en el que decimos que os dan las medallas por ser felices, ahí con esa frase me quedo. Habrá que ir buscando más gente. Bueno. Es un camino muy interesante. Además, nacemos para ser feliz. Claro que sí. Es que nacemos para eso. La gente es que no podemos, se distraen y no cogen este camino. Pero no porque sean torpes, sino por distraídos. No son felices por distraídos. Por distraídos. Bueno, vamos a no distraernos tanto. Que hemos acabado además con una frase de don José Antonio Marina y con filosofía que está recorrido, pura, y con filosofía de vida. Pues bueno, pues eso es lo que tiene la genialidad de estas medallas de Aracena, ¿no? Y de las personas reconocidas en ella, Lola González Gil, Ignacio Alcarías Gómez, que hemos aprendido su segundo apellido gracias a las medallas. Perdón, y Dolores González, que lo digo ya para siempre, la monja del colegio de Málaga, cuando me vieron llamarme Dolores, como yo era una castañuela, dijeron: no, hija, tan triste no, Lola. Aquello prosperó en algunos sitios, pero en mi casa y familia no, porque alguien que llamaba por teléfono a mi casa, a mi anciana madre, decía: ya, está Lola, y mi madre decía: Dolores ha salido. O sea, que la ultracorrección por delante. Pero es que entonces hay un tema familiar de raíces, y luego está la gente joven que le resulta más fácil decir Lola que Dolores. Eso es todo. Pues yo también soy Dolores, Lola, y es que eres de Aracena. Tenías que ser Dolores, y por algo tu madre defendía el Dolores, porque sí, Aracena es Dolores. Siempre. Bueno, pues enhorabuena a los dos por este reconocimiento que el pueblo de Aracena os hace, y vamos a disfrutar muchísimo ese acto mañana en el Teatro Sierra de Aracena, un acto abierto, público, de asistencia libre, así que a las 8 de la tarde todas las personas que quieran acompañar, sí, por favor, a Dolores, a Ignacio, a la Banda Municipal de Música, a Carlos Sánchez y a la Confitería Rufino, disfrutar además de la banda, que va a tocar 2 temas impresionantes, pues allí en el Teatro Sierra de Aracena a las 8 de la tarde.
viernes 17 de febrero tenemos una cita con la entrega de estas insignias, medallas de la ciudad de Aracena. ¿Podemos dar las gracias? Por supuesto. Es que mañana no se puede, porque nos dejan los limitados minutos, o mañana no, el viernes. Que aquí también tenemos limitados minutos, Pues Lola. minuto limitado, muchísimas gracias por convertir esto en algo maravilloso. Bueno, este es un espacio para aprender sobre todo mucho y yo estoy encantada de tener esta posición aquí de alumna en la que bueno, disfruto mucho y nos engrandecemos en esta televisión. Seguro que todas las personas que nos están viendo desde sus casas hoy también están disfrutando muchísimo este encuentro de entrevistas. Nos vemos mañana en el Teatro Sierra de Aracena a las 8, medallas de la ciudad de Aracena, y el próximo jueves en una nueva entrevista de la semana en Tele Aracena.